¿Ya? Muy bien. Ahora sí, entonces ya somos varios. ¿Ya? Buenos días a todos, a todas. Gracias por la asistencia. ¿Ya? Espero que le hayan servido las actividades, ya que las vayan usando igual, les va a servir bastante. Bien, vamos entonces a la clase. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? La clase pasada estuvimos revisando sobre publicidad y propaganda, ¿verdad? ¿Qué recuerdan de lo que vimos la clase pasada? ¿Qué recuerdan de publicidad y propaganda? ¿Se acuerdan un poco de qué trataba o cuál era la diferencia de cada una? ¿Se acuerdan o no? No mucho. Ya, no recuerdan nada, nada, nada. ¿Qué era la publicidad? ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan Una nada? forma de promocionar algo, Es que, una forma de promocionar algo, ya sea un movimiento o un pensamiento. Ya, sí, eso vimos, pero específicamente la publicidad. ¿Cuál es la definición de publicidad o de qué trataba? Ya lo vamos a ir repasando. ¿Ya? En el caso de la publicidad, bueno, en realidad ambas tienen un fin de persuadir, ya que es apelar a las emociones del consumidor o de la persona que ve, ¿cierto?, la propaganda o el afiche, ya lo mismo que pasa con la publicidad, o de convencerlo, que tiene que ver con apelar a la razón, ¿ya? Pero hay una diferencia, ya que la publicidad es más bien tiene relación con lo económico, ¿ya? Tiene que ver con vender un producto, un servicio. En cambio, la propaganda tiene más bien un fin ideológico, ¿ya? O que las personas, ¿cierto?, dejen de hacer algo, ¿cierto? Eh, para finalmente, o sea, por ejemplo, hacer una práctica nueva o cambiar su forma de pensamiento, o en el caso de temas de las elecciones políticas, por ejemplo, siempre ocupan la propaganda para hacer que las personas se adhieran a ciertas formas de pensamiento, ciertas formas, o sigan esa idea, ¿ya? Eso para el caso de la publicidad. Ya habíamos visto algunos ejemplos, ¿ya? El caso de la propaganda siempre puede ser de carácter social, político, cultural, ambiental, o el tema que ustedes piensan, ¿ya? El caso de la publicidad, nosotros vimos estos anuncios de Coca-Cola, ¿cierto? Porque la publicidad, como decíamos, tenía que ver con vender un producto, ¿ya? O un servicio, o sea, ya que nosotros, buscaba que nosotros lo compráramos, ¿cierto? Lo consumiéramos, ¿ya? Y en el caso de la propaganda, vimos, ¿cierto? Ese video, bueno, no lo vimos, sino que la idea era que ustedes lo vieran, ¿ya? Este video que hablaba sobre el acoso hacia la mujer. En el fondo, la idea de la propaganda era evitar el acoso o finalmente hacer que, claro, disuadir, ¿cierto?, estas conductas, ¿ya? Después revisamos, ¿cierto?, un poco de qué trataba cada una, ¿ya? Vimos también esta propaganda sobre el padre, ¿ya? Qué cambio de rol, ¿cierto?, enfatizaba esta propaganda, que habíamos dicho que correspondía a una corresponsabilidad o una copaternidad, donde el padre también tenía que estar presente, ¿cierto?, en el cuidado de los niños, ¿ya? Y después quedamos acá, ¿cierto?, los tipos de razonamiento, ¿ya? Y que eso va a ser lo que vamos a revisar hoy día, ¿ya? Tanto la publicidad como la propaganda, si bien no están solamente escritas, sino que ocupan otros códigos que son más visuales, ¿cierto? Como las imágenes también, ¿ya? O si vemos un video, ya está el lado audiovisual, ¿ya? Tiene un carácter dialógico. Cada vez que nosotros veamos un texto argumentativo, ¿ya? Vamos a entrar dentro del diálogo, ¿ya? Porque busca que haya una respuesta, quizás no en el momento, pero cuando la persona, nosotros como lectores o receptores, vemos esa información, eh, vemos esos textos, nosotros de alguna manera dialoga con nosotros, por eso se llaman textos dialógicos, ¿ya? Entonces, la idea es que cada uno de estos textos tiene un desarrollo argumentativo, ¿verdad? Ustedes saben que toda argumentación parte de una tesis, que es la idea general debatible, que busca convencernos, persuadirnos sobre algo, ¿ya? Además, tiene que tener cierta veracidad, cierta validez, ¿ya? Y después, cierto, están los argumentos, y también las garantías que responden al porqué de las bases o los argumentos, y los respaldos, que son los datos concretos que avalan nuestra información o la respaldan, ¿ya? Y después, bueno, revisamos acá, vimos un ejemplo, ¿ya? Y después revisamos, y aquí quedamos, los tipos de razonamiento. Quizás se ve un poco chica la pantalla, ya, pero voy a intentar que se vea un poco mejor. Dice, hay ciertas formas de razonamiento, y es importante que las tengan claras,
¿ya? Porque después la falacia, lo que pasa es que son malas construcciones de razonamiento. Entonces, tenemos que tener claro cómo se construye un buen razonamiento primero. Esto está, si no lo pudiesen ver bien, en la página 149 de su libro, ¿ya? El tipo de argumento, ¿ya? O de razonamiento argumentativo por generalización, ¿ya? Trata de que a partir de varios casos particulares se establece una tesis o una regla general, ¿ya? A partir de esos casos, ¿ya? Pero a diferencia de después, como lo vamos a ver en la falacia, esta generalización está bien construida porque esos casos efectivamente tienen cosas en común, ¿ya? Por ejemplo, en los 90, el conflicto de los Balcanes no pudo ser solucionado con la mediación internacional. Algo similar ocurre con algunos de los conflictos de Oriente Medio y Próximo. Por lo tanto, probablemente los conflictos locales sobrepasan a los organismos internacionales. ¿Ya? Ahí se está dando dos ejemplos, el de los Balcanes, por ejemplo, ¿cierto? Y lo que ocurre en Medio Oriente. Y ambas situaciones se llevan, ¿verdad? O son tomadas como casos particulares y se establece una regla general que sería que sobrepasa a los organismos internacionales. ¿Ya? Entonces, esa generalización es válida porque son dos casos parecidos o similares. ¿Ya? Otro razonamiento es por causa, que se establece una causa entre dos hechos, como una especie de causa-efecto. ¿Ya? Como la siguiente, dice, esa región vive un profundo conflicto bélico, la población civil está sufriendo las consecuencias, por lo tanto, probablemente los afectados migrarán a Europa y Latinoamérica, ¿ya? Ahí tenemos claro que la causa es el conflicto bélico, el conflicto armado, ¿cierto? Y como consecuencia tendría la migración, ¿ya? Entonces, la migración hacia otras partes donde no hayan esos conflictos, como sería Latinoamérica. Entonces, en este caso sí es válido porque a partir de una causa se establece una consecuencia. Va quedando claro el de generalización y el de causa, el razonamiento por causa. Esos dos Sí, están claros. profe. ¿Ya? Después Profe. tenemos otro que se llama razonamiento por signos, ¿ya? O sintomático, ¿ya? Permite llegar a una tesis o a una conclusión. Recuerden que la tesis puede estar, por lo general, al principio de un texto argumentativo o hacia el final, ¿ya? Y esa conclusión se determina gracias a la presencia de ciertos signos, señales o síntomas que la confirman. Ejemplo, los gobiernos chilenos han acogido históricamente refugiados de varios conflictos bélicos, de la Guerra Civil Española, el conflicto palestino y recientemente de la guerra en Siria. Por lo tanto, probablemente Chile es sensible con la crisis humanitaria de los refugiados. Esas situaciones que se nombran acá, en este ejemplo, ya todo lo que es la guerra civil española, el conflicto palestino y la guerra de Siria, ya en todos esos casos Chile ha sido un país que ha aceptado refugiar a personas, cierto, que huyen de esas crisis, de esas problemáticas en sus países, ya. Entonces, esos casos serían como síntomas de que Chile es un país sensible, es un país humanitario, ya. Es el razonamiento. Y sí sería porque de alguna manera esos casos nos permiten determinar que Chile es un país que se pone en el lugar de la otra persona y acepta a la otra persona y la refugia. ¿Ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando un médico, eso sería mucho más evidente, pero cuando un médico determina los síntomas de una enfermedad en un paciente y a partir, claro, a partir de los síntomas determina qué enfermedad tiene. Eso también sería un razonamiento sintomático, ¿ya? Pero eso ya es mucho más evidente, ¿ya? Tenemos el criterio de autoridad que tiene que ver con una autoridad en la materia, un experto o una institución reconocida opina sobre un tema, pero ese tema es realmente de su competencia, es decir, que la persona es válida que opine sobre, o la institución que opine sobre ese tema. ¿Ya? Bien, por ejemplo, el secretario de la ONU, ¿cierto?, de la Organización de las Naciones Unidas, señaló que debemos considerar que los migrantes son ante todo seres humanos con derechos humanos y no se los puede considerar únicamente como agentes de desarrollo económico. Por lo tanto, probablemente todo Estado debe resguardar los derechos básicos de los migrantes como acceso a la salud y la educación. En este caso, tenemos que el secretario de la ONU, ¿cierto? De la Organización de las Naciones Unidas, está hablando sobre los derechos humanos. Y como es un ámbito de la competencia de este organismo internacional, estaría válido porque ellos pueden opinar sobre eso. Es lo mismo que si el ministro de Educación opina sobre educación, es válido que opine sobre estos temas porque es de su área. Lo mismo que
un profesor que hable de educación, o un abogado que hable de leyes, o un médico que hable de medicina, etcétera, etcétera. No sería así el caso que sería una falacia por apelación a la autoridad si, por ejemplo, un futbolista se pone a hablar de educación, que podría ser, ya no es que esté mal, sino que no es de su competencia, entonces como no es la persona más idónea para hablar sobre el tema, ¿ya? Me imagino que se va entendiendo, ¿ya? Si hay algo que no queda claro, me dicen. El otro razonamiento es por analogía. Una analogía es una comparación, ¿ya? Entonces acá se comparan dos situaciones o dos conceptos diferentes, ya, pero se establecen cosas en común. Ejemplo, a mediados del siglo XX, los afroamericanos de Estados Unidos debieron generar un movimiento civil a favor de sus derechos para cambiar la Constitución. Nos está mostrando una realidad, ¿cierto? Entonces después la compara con una realidad actual. Por lo tanto, probablemente los migrantes radicados en Estados Unidos deben organizarse si quieren generar un cambio en la legislación de ese país, o sea, una legislación que favorezca, ¿cierto?, a los migrantes en este caso. O sea, está comparando lo que pasó con los afroamericanos en el siglo XX con la realidad de los migrantes ahora en Estados Unidos, ¿cierto?, en estos momentos. Y de hecho así fue, o sea, si nosotros vemos las noticias en los últimos meses, en Estados Unidos finalmente estas revoluciones fueron las que están generando verdaderos cambios para la población migrante que vivían en guetos o no muy buenas condiciones. ¿Alguna duda de los tipos de razonamiento quedó claro? ¿Ya? Sí, profe, quedó claro. Ya, eso más o menos para que lo tengan en cuenta, lo que son argumentos que están bien construidos, ¿ya? Porque después hoy día vamos a revisar argumentos que tienen problemas de su construcción o la falacia, ¿ya? Bien, denme un segundo, ya revisamos esa parte. Ya, vamos acá. Bien, entonces, la argumentación puede ser desarrollada tanto de manera positiva como negativa, ¿ya? Si vemos nosotros una argumentación positiva, ¿verdad? Se sostiene en relación a una tesis, ¿verdad? Que la prueban, que la avalan, ¿ya? Que es la más frecuente, ¿verdad? O sea, nosotros planteamos un tema de discusión o una tesis y vamos respaldando esa argumentación. Sin embargo, podemos también argumentar de manera negativa. ¿A qué se refiere eso? Que, por ejemplo, alguien nos puede proponer una tesis y nosotros le contraargumentamos, es decir, nosotros buscamos rebatirle, ¿cierto? O criticar esa argumentación a través de nuestra propia argumentación, ¿ya? Entonces, argumentación positiva, cuando nosotros defendemos nuestra tesis, y argumentación negativa, cuando contraatacamos planteando otra tesis frente a una tesis que nos propusieron, ¿ya? Bien, después, ¿cierto? Dice, claro, eso ya lo vimos, eso ya lo habíamos respondido igual. Ya. Vamos a ver la falacia entonces ahora, que ese es como el tema principal de la clase de hoy. Dice, el receptor de una argumentación siempre debe atender a la calidad de los argumentos y evaluarlos. O sea, si bien sabemos que a veces cuando estamos en una conversación, sobre todo, y bueno, con amigos, muchas veces no vamos a ser tan rigurosos quizá en cómo plantean los argumentos, ¿ya? Pero sí hay que tener ojo, porque a veces las personas, y eso es muy frecuente, cometen errores en lo que están argumentando, y son falacias de distintos tipos que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces acá son estos errores que son bastante frecuentes, ¿ya? Y que algunas veces son involuntarios, ya puede ser el caso, pero lo peor sería cuando son errores voluntarios, porque implicaría que la persona que está cometiendo esa falacia busca causar algo en nosotros a partir de eso, ¿ya? Bien, entonces son estos errores argumentativos, ¿ya? Y por eso es importante que ustedes sean capaces de reconocerlos, ¿ya? Voy a ver estos primero, después voy a repasarlo en la otra presentación, ¿ya? Está la falacia de ataque personal o ad hominem. Esta se refiere cuando en vez de argumentar en relación a los argumentos de la persona, ¿ya? Lo que se hace más bien es atacar a la persona, se ataca a la persona y no al argumento, ¿ya? Por ejemplo, no estoy de acuerdo con su postura sobre la educación en la infancia, pues usted no es madre. O sea, ahí se está atacando a la persona, a esta señora, ¿cierto? O, ¿cierto? Porque ella no es madre, es porque no puede argumentar sobre eso, ¿ya? O lo mismo, o sea, por ejemplo, tú no puedes opinar sobre el aborto porque nunca has abortado, por ejemplo. O sea, también sería apelar a, ¿cierto? Una falacia de ataque personal, ¿ya? O,
o tú no puedes opinar sobre Chile porque no eres chileno. ¿Ya? Todas esas situaciones son falacias de ataque personal, porque se centran en atacar a la persona y no al argumento. Otra O falacia, como cuando, ¿sí? profe, o como ¿Sí? cuando le decían a Michael Jackson así, tú no eres el rey del pop porque eres pedófilo. Ya, claro. Sí, suena, ya, sí, sí, tienes razón, sí, es, en ese caso también, sí, muy bien, gracias, sí. Por ejemplo, la generalización apresurada corresponde a equivalente a este argumento por generalización que veíamos, pero el problema es que acá la generalización estaría con errores. Por ejemplo, ¿cierto? Se dice lo siguiente: he conocido 3 personas en esta ciudad y las 3 estaban muy delgadas. Es evidente que aquí la alimentación es mala. O sea, para determinar, en este caso particular, que la población está mal alimentada y cuando tiene que ver con algo de una gran población, sería creíble si es que hubiese sido como varias personas de las cuales se tiene conocimiento de que esa es su situación. Sin embargo, 3 personas es muy escaso para establecer esa generalización, ¿ya? Entonces, por eso sería una falacia, porque los números no calzan, o sea, con 3 personas no podemos sacar esa conclusión de que la alimentación en una ciudad es mala, ¿ya? Bien. La otra falacia que también es muy frecuente es de apelación a la autoridad, ¿ya? O se llama ad verecundiam, ya, pero esos son los nombres latinos, pero no se preocupen por eso, ya, que tiene que ver equivalente a la argumentación por autoridad. Acuérdense que la argumentación por autoridad era que alguien que era autoridad en la materia podía opinar. En cambio, acá en la falacia sería que alguien que no es una autoridad de la materia opine, ¿ya? Ejemplo, hacer yoga todas las mañanas es la mejor forma de prevenir el cáncer, así lo sostiene un famoso actor de Hollywood. No porque lo diga un actor de Hollywood, ya por mucho que aparezca en las películas o en cualquier lugar, ya significa que sea verdad, ya. Porque claro, un actor de Hollywood podría opinar más bien sobre películas, sobre cine, y probablemente sí sea creíble, ¿ya? Pero no así necesariamente sobre yoga, por mucho que sepa de yoga, pero no necesariamente una persona que hace autoridad en la materia, ¿ya? O, por ejemplo, Luli hablando sobre educación, ¿ya? O qué sé yo, o sea, eso sería una falacia porque no son de su área, ¿ya? Profesor, ¿Sí? ¿cómo se le llama la falacia que ocupan las madres así diciendo, no, no puedes hacer esto porque soy tu mamá o algo así? ¿No podéis responderme porque soy tu mamá? Eso sería falacia a la autoridad, sí, la apelación a la autoridad, sí. O sea, es que a ver, deja pensarlo, a ver. No puedo. No, a ver, es que igual podría ser otra. Hay una que no sé si la voy a ver con ustedes, porque con ustedes no es necesario ver todas, porque se ven más en profundidad en tercero medio, ¿ya? Pero hay una que tiene que ver. A ver, a ver, me repite un poco la oración. Era, claro, cuando las mamás dicen que me tienes que hacer caso porque soy tu mamá. Hay una que se llama apelación al consecuente, ¿ya? Pero habría que ver ese caso en verdad, a ver. Porque cuando una persona afirma algo, pero eso que afirma, eso que afirma lo dice esa misma persona, claro, ahí podría ser un error, pero en este caso ella, claro, es que estamos dando por supuesto que tengamos, que a ver, igual, damos por supuesto dentro de nuestra sociedad que todo lo que digan nuestros padres es correcto, ¿ya? Pero eso es porque es un tema de nuestra sociedad, ¿ya? Sí, yo creo que más bien podría ser también una apelación de autoridad. Estoy entre apelación de autoridad con una mezcla de falacia del consecuente. Habría que analizarlo, ¿ya? Pero podría ser igual. Ah, no. Espera, deja pensarlo bien. Mm, no, porque después es que hay otras situaciones en las que, por ejemplo, los papás dicen, si no me haces caso, te dejo una semana sin internet. No sé, si no haces tus tareas, no sé, no creo que alguien sea tan cruel. De, no sé, no te dejo ver a tu amigo, qué sé yo, bueno, no sé. Estaba pensando en otras cosas. Bueno, todas esas situaciones podrían ser de apelación al temor, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Pero siempre en los casos hay que verlo de manera particular, ¿ya? La falacia, por ejemplo, con la que le decía recién, la de apelación al temor, ¿ya? Es cuando alguien amenaza explícita o implícitamente sobre algo. Por ejemplo, no creo que debas leer ese libro, no es adecuado para tu edad, a menos que quieras que yo elija los libros que leas de ahora en adelante. O sea, es cuando alguien de alguna manera
nos da como, nos intenta meter miedo sobre una situación. Por ejemplo, no sé, pues el mismo presidente Piñera, por ejemplo, cuando pasó esto del 10%, o los políticos que decían no, que la gente después no va a tener pensiones miserables, después de quiénes van a vivir, etcétera, etcétera. Todo eso, de alguna manera, igual podrían ser falacias porque estaban intentando infundir miedo en la población a partir de argumentos que en realidad, si lo analizamos, no eran tan así, ¿ya? Y otro tipo de falacia es la no se sigue o non sequitur, ¿ya? Que tiene que ver con más bien un argumento que se infiere, o sea, perdón, que no se infiere a partir de lo que se dice. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Creo que hay que prohibir los automóviles en la ciudad porque mueren muchas personas en accidentes. Si bien puede haber una relación o una correlación entre los accidentes y las personas que mueren producto de esos accidentes, ¿ya? No es necesario llegar a prohibir eso, o sea, porque realmente quizás los accidentes no se dan porque los automóviles, o sea problema de los automóviles, sino son problemas de las personas que irresponsablemente están conduciendo esos automóviles. ¿Ya? Bien, queda claro esta falacia, la ad hominem, generalización apresurada, apelación a la autoridad, al temor y la que no se sigue, ¿queda claro? Es Sí, fácil, profe. Sí, es fácil relacionarla con los nombres, ¿ya? El ataque personal es un ataque a la persona. La generalización apresurada, a partir de casos particulares, se establece una regla general, ¿cierto? Que no es posible generalizarla. La apelación a la autoridad, como falacia, es cuando una persona que no es competente en esa materia opina sobre eso. La apelación al temor es cuando no intentan, ¿cierto?, provocar miedo. Y la no se sigue es cuando el argumento no es razonable porque no tiene como, no es un razonamiento lógico, ¿ya? No sé si se recordarán esta campaña del Transantiago, ¿ya? Si no la han visto, bueno, le dejé el video igual en la clase anterior, hace 2 semanas, ¿ya? Que era este comercial del Transantiago, donde aparecía Iván Zamorano, ¿cierto? Iván Zamorano como, ¿cierto? Como futbolista y que era conocido. Pero que Iván Zamorano, y ¿cierto? De alguna manera, opine sobre el Transantiago, que puede ser válido, pero es de su competencia, es creíble que Iván Zamorano nos diga que el Transantiago es el mejor modelo de transporte público que hay en Latinoamérica, o hay alguna falacia allí. No, porque él como que no es un experto en ese tema, entonces como que dar su opinión sin como que tener conocimientos previos, como que no le da mucha credibilidad. ¿Y qué falacia sería entonces? Lo de la autoridad, no sé. Por la autoridad. Sí, gracias, Jean. Muy bien. Sí, sí, muy bien. Ya, súper. Ya, bien. Y también les dejé unos minutos de la campaña presidencial del 2013, donde, cierto, debatían en ese momento Evelyn Matei con Michelle Bachelet. Ustedes igual estaban bastante chicos, eso fue hace 7 años atrás. Ya, pero si alguno puede verlo, la idea es que para que puedan ver un poco lo que pasaba ahí. Y bueno, en un momento del debate ya no se atacaban tanto los argumentos, sino que se atacaban más bien entre ellas. Y lo mismo pasó con Donald Trump, con la Hillary Clinton hace 2 años atrás. ¿Ya? Entonces, ahí más bien caen en los ataques personales más que los argumentos. ¿Ya? Para que los vean también y puedan analizarlo. Ya quizá inclusive detectar otras falacias. ¿Ya? Bien, les tenía preparado un material para hoy día que era específico de las falacias, que lo subí y lo actualicé hoy día, así que para que lo puedan volver a revisar, porque le hice un par de arreglos más, porque encontré que con lo que se veía en segundo medio era muy poco, porque en tercero medio se ven muchas más falacias, ya habían algunas que eran más precisas, ¿ya? Entonces, recordarles que nuestro objetivo de hoy entonces es seguir revisando estos medios de comunicación. Ya esta semana ya terminamos con este objetivo porque ya nosotros vimos reportajes, ya vimos noticias, vimos carta al director, vimos crónicas y ahora terminamos con la propaganda y publicidad, ¿ya? Así que ahora ya está prácticamente terminado este objetivo, ¿ya? Hemos revisado los propósitos explícitos e implícitos en cada texto, ¿ya? Las estrategias que hay de persuasión, por ejemplo, el humor, la presencia de los estereotipos, la apelación a los sentimientos, ¿ya? La evidencia, los respaldos que hay en una argumentación, los recursos del lenguaje, las imágenes, los sonidos, ya las figuras literarias presentes o la intertextualidad presente en los medios de comunicación. La similitud y diferencia entre las fuentes, o sea, comparar distintas fuentes de una misma información, también lo hemos hecho.
y la importancia y cómo influyen las opiniones, ¿verdad?, en un texto. Ya, eso también lo hemos revisado. Y en esta clase en particular estamos revisando los tipos de falacia, ¿verdad?, y los errores más comunes que hay. ¿Ya? Entonces, recordar nuevamente que la argumentación tiene que ver con convencer a un otro sobre un punto de vista o persuadirlo a través de las emociones, ¿ya? Para que finalmente nos apoyen, ¿verdad?, en lo que nosotros planteamos, ¿ya? Y obviamente, entre mayor evidencia, mejor respaldado va a estar, ¿cierto?, lo que decimos. Respecto a las falacias, como bien decíamos, eran errores argumentativos o trucos argumentativos, si se quiere, porque las personas a veces ocupan la falacia a propósito, ¿ya? Con el fin de apelar a la ignorancia, de hacer consciente un error para convencer a alguien sobre eso. Las falacias que vimos se pueden agrupar con otras más que hay, porque hay muchas más. Se pueden agrupar en falacias que apelan a los sentimientos, en otras falacias que proceden de errores lingüísticos y falacias que proceden de los errores de razonamiento. Nosotros principalmente revisamos la de los errores lingüísticos, pero sobre todo revisamos la de los tipos de razonamientos falsos, ¿ya? En el caso de la apelación al sentimiento, la falacia de ataque personal sería una falacia por apelación al sentimiento, ¿ya? No vimos muchas más, pero hay bastantes más, ¿ya? Ahí están las mismas que vimos hoy día, ¿ya? Y le agregué dos más, que las suelo ver en tercero medio, pero encontré que igual había que verla, que es la causa falsa o premisa falsa. ¿A qué se refiere esta? Que se establece un nexo causal entre dos hechos, ¿ya? Cuando hay una simple correlación, ¿ya? Sí, a ver, no, claro. Sí, la causa falsa entonces tiene que ver como es equivalente al razonamiento por causa-efecto, ¿ya? Pero la diferencia está en que es que acá la consecuencia no tiene una relación directa con la causa. Ejemplo, desde que existe la ley de divorcio, muchas personas se separan, eso significa que esta ley atenta contra el matrimonio, ¿ya? Ahí se está buscando no necesariamente porque alguien, claro, porque, en este caso particular, porque la gente, o sea, porque exista esta ley significa que la gente se va a empezar a divorciar más, perdón. No necesariamente es así, o sea, claramente podría pasar y alguien que a lo mejor esté a favor del divorcio eh, o perdón, en contra del divorcio, puede que argumente esto, pero en realidad no, ¿ya? O sea, no sería válido porque en realidad pueden haber otras situaciones, quizás se ven gatilladas por la ley de divorcio, pero puede ser otras, o sea, pueden haber otras situaciones como por ejemplo la discusión entre las parejas, que la monotonía, qué sé yo, o distintos problemas que puedan surgir en una relación de parejas que lo lleva al divorcio, y no necesariamente el problema de que porque existe la ley de divorcio, finalmente que la gente se divorcie más. ¿Ya? O también muy típico acá de las supersticiones. ¿Recuerdan alguna superstición? O por ejemplo, alguna cábala de estas de Año Nuevo. ¿Recuerdan alguna o no? ¿Alguna superstición o cábala de Año Salir Nuevo? como con las maletas, como dar una vuelta. Sí, cierto. Eso, si no me equivoco, sirve como para que viajes durante el año, ¿cierto? Para que tenga, como que si sales con tu maleta va a poder viajar harto, ¿o no? ¿Tiene que ver con eso? Sí, 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 o a cierto. veces como guardarse plata. Ah, también. Sí, cierto. Comer uvas. ¿Y las uvas para qué servían? Eso de comer uvas. ¿Se acuerda, no? Rose, ¿para qué No sé, según mi tía era así como... Ay, no me acuerdo. Pero Ya. era superstición de mi tía y también lenteja. Ah, ya, las lentejas. Las lentejas creo que tiene que ver por el tema de la abundancia, el dinero también, ¿o no? Y esto de también que la gente ocupa como ropa interior de ciertos colores, ropa interior amarilla, o ese tipo de cosas, también me parece que es como para el dinero. O, por ejemplo, si tú le das un al abrazo. amor, profe. Ah, ya, sí, pues es el color rojo, ¿no? Para el amor. Sí, parece. Parece que sí es cierto. Y lo otro, por ejemplo, cuando si tú le das el primer abrazo de Año Nuevo a una persona del sexo opuesto, qué sé yo, se supone que va a tener pareja ese año, va a encontrar el amor de tu vida, no sé. Sí, Pero sí, profe, o una guagua, creo, algo así. ya, ya, qué chistoso. Ya, pero por ejemplo, todas esas supersticiones en realidad serían falacias, ¿ya? Si bien yo creo que más de alguno quizás le pueda pasar y se le cumpla eso, no necesariamente
se deba quizá a porque salieron con las maletas o qué sé yo, ¿ya? Sino porque finalmente, claro, algo pasó en sus vidas que finalmente lograron eso, pero algo hicieron. Pero en realidad serían falacias porque serían como que la consecuencia, el efecto que se espera a partir de esa causa no necesariamente tiene mucha lógica. Si se analizamos como de manera crítica todas esas cábalas, en realidad no le estoy matando las supersticiones, no es que quiero que las dejen de hacer, pero es que a lo mejor de alguna manera no es lógico, entonces serían falacias, ¿ya? Todos esos ejemplos que vimos serían falacias, ¿ya? De ese tipo. Las premisas contradictorias es cuando alguien se contradice a sí mismo, ¿ya? Ejemplo. La libertad de prensa es un derecho indispensable, pues los ciudadanos tenemos derecho a la información. Hasta ahí súper bien, porque está hablando, es consecuente, ¿cierto?, que las personas tenemos derecho a informarnos. Y la libertad de pensamiento, de expresión está bien, ¿ya? Pero sin duda, estoy de acuerdo con que existe una comisión que revise las publicaciones de los periódicos. Después de todo, no podemos permitir que nuestros niños se expongan a las barbaridades que se escriben en los medios de comunicación. O sea, por un lado dice defender, ¿cierto?, a los medios de comunicación, a la libre expresión, pero por otro se contradice a sí mismo y está censurando a algunos periodistas ya porque no le gusta lo que escriben esos periodistas. Entonces, como hay una contradicción, esa falacia se llama premisa contradictoria. Ahora sí, necesito que participen lo más que puedan, ya, para detectar los tipos de falacia. Ejemplo, los dinosaurios todavía existen, los vi en la televisión. ¿Qué falacia ven allí, de las que hemos revisado? Los dinosaurios todavía existen, los vi en la televisión. ¿Cuál creen que puede ser? O quieren una pista. Los dinosaurios todavía existen, los vi en la Una pista, televisión. pero A ver, la televisión es totalmente creíble respecto a este tema de los dinosaurios. ¿Ustedes le creerían a la televisión si ella les no. dice, ya, ¿y por qué no le creerían a la televisión? ¿No será la de como de autoridad? Sí, cierto, sí, porque en realidad si un científico nos comprueba, sería muy extraño, pero supongamos que pasara, si un doctor en paleontología, qué sé yo, sale y en la misma televisión, pero y nos informa y nos dice que él efectivamente descubrió un dinosaurio o un fósil de un dinosaurio y clonó el ADN, qué sé yo, y ahora los dinosaurios volvieron a existir. Ya, eso podría ser creíble porque lo hizo un trabajo serio, supongamos un paleontólogo, salió en una revista científica. Sin embargo, si lo dice alguien en la televisión, un periodista, sin mayores hechos, sin mayor fundamento, difícilmente va a ser creíble. Desde ese punto de vista, podría ser una falacia por apelación a la autoridad. Igual podría ser otra, pero no la hemos revisado acá, pero se ve más en detalle en tercero medio. Pero en este caso en particular, de momento, sería falacia por apelación a la autoridad. ¿Ya? La 2. Me fue bien en la prueba porque usé mis calcetines amarillos de la buena suerte. ¿Qué falacia será esa? Me fue bien en la prueba porque usé mis calcetines amarillos de la buena suerte. Ustedes no lo hagan porque no sé, no creo que les resulte. ¿Ya? ¿Cuál será? Yo digo que es falsa. ¿Cuál? ¿Cuál, perdón? Digo que es falsa. Sí, cierto, es la de causa falsa, ¿cierto? Es la que veíamos para las supersticiones, ¿cierto? Muy bien, sí, Creo que esa tiene que es. estudiar. Claro, sí, bien. Aidan, ¿cierto? Sí, bien, bien, bien. Así es. O sea, claro, no es porque usemos calcetines de cierto color significa que nos va a ir bien, sino lo más probable nos va a ir bien porque siempre y cuando estudiemos. ¿Ya? O sea, entonces esa es la relación. Muy bien. La 3. Tú no puedes opinar sobre nuestra economía porque eres extranjero en este país. ¿Qué falacia ven ahí? Ataque personal. Súper, ¿cierto? Ataque personal. ¿Ya? Muy bien. Ese comerciante me estafó, todos los comerciantes son estafadores. ¿Cuál será ahí? Generalización apresurada. Sí, ¿verdad? Porque vemos un caso particular, no porque un comerciante haya estafado a esta persona, significa que todos los comerciantes van a ser estafadores, ¿ya? Bien, o lo mismo cuando las mujeres dicen, cuando las mujeres dicen, me da un poco de risa, pero se le pasa que todos los hombres son iguales, no porque de alguna manera hayan tenido problemas con uno, dos, no sé cuántos más de los hombres, pero no porque hayan tenido problemas con algún hombre significa que todos los hombres son iguales, ¿ya? Eso también sería una falacia, ¿ya? Las 5.
Alexis Sánchez opina que el nuevo gobierno está errado en su propuesta educacional. ¿Cuál será allí? Apelación a la autoridad. Sí, ¿cierto? ¿Quién me la puede justificar? Porque, por ejemplo, Alexis Sánchez es un futbolista y no un experto en lo que es como la educación. Entonces, o sea, como que él no tiene los argumentos necesarios Ujú. para como hacer como esa acusación. Súper, bien, gracias Jim, muy bien. La 6, tú no puedes opinar sobre cómo criar a los hijos, pues nunca has sido madre. Ataque personal. Sí, ¿cierto? Bien. Ayer llegaste tarde, por lo tanto eres una persona impuntual. Ayer llegaste tarde, por lo tanto eres una persona impuntual. Faltó una coma ahí. ¿Cuál será? Apresurado. La generación apresurada, ¿o no? Sí, cierto, porque no porque una persona haya llegado una sola vez tarde significa que siempre llega tarde o que siempre va a ser impuntual. Muy bien. La siguiente dice, esta dieta es muy saludable, lo dice Luli. Apelación a la autoridad. Sí, cierto, podemos estar de acuerdo que Luli sea muy delgada, sea fitness y todo lo demás, y quizás le resultó, ya, pero ella más bien no es una nutricionista o alguien que se encargue de la salud, al menos las dietas, entonces, claro, no es de su área, así que sí, apelación a la autoridad. 9. Yo soy un sujeto atrevido que no siente miedo a nada y siempre hago lo que otros no se atreven, pero no me internaré en esta playa porque sus olas son muy fuertes y puede significar un riesgo innecesario. Premisas contradictorias. Sí, cierto, premisa contradictoria, porque se dice que una persona valiente, osada, sin embargo, después dice que le tiene miedo a las olas, que son muy fuertes. Muy bien. Y la última, no debemos pagar nuestro pasaje en los buses. Está claro que son miles las personas que se suben sin pagar. Entonces, ¿por qué tengo que pagarlo yo? ¿Cuál será allí? Hay un tipo de falacia que no hemos revisado, que tiene que ver con lo que hagan las masas, con lo que haga la mayoría de la gente, yo también lo tengo que, si yo también lo hago, ¿sería válido? No, ya, pero no hemos revisado esa. Dentro de la que hemos revisado, la más cercana sería la non sequitur, ¿ya? O no se sigue, ¿ya? Repasemos de nuevo esa. Dice, no se sigue, la conclusión de un argumento no se infiere razonablemente de su premisa, ¿ya? Ya, por ejemplo, acá dice, no debemos pagar nuestro pasaje en los buses. Está claro que son miles de personas que se suben sin pagar. Entonces, ¿por qué tengo que pagarlo yo? ¿Ya? O sea, no porque la mayoría de las personas, no porque las personas lo hagan, ¿cierto? Algunas personas lo hagan significa que esté bien, ¿ya? Entonces, eso sería como el razonamiento ilógico que hay ahí, ¿ya? Sin embargo, hay otra más precisa, pero que no la hemos visto todavía, ¿ya? Pero de momento sería la non sequitur, ¿ya? Para ese caso, ¿ya? Bien, ¿alguna duda? ¿Quedó claro los tipos de falacia? Esto el próximo año deberíamos retomarlo, verlo en más profundidad, pero esto más o menos para que lo vayan conociendo. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Los Sí, demás? profe. ¿Sí? Sí. ¿Todos Sí, claros, profe. seguro? Ya. La idea es que igual, sé que a veces igual tienen hartas cosas que hacer, pero dense el tiempo de revisar, releer un poco para que no sea materia pasada, materia olvidada. Ya vayan practicando, vayan haciendo de nuevo los ejercicios, revisen las clases, ya en la medida que puedan. Eso, espero que también le hayan servido los ejercicios que hicimos delante, las pausas activas, y acuérdense también de hacerlas para que igual estén un poco menos estresados. ¿Ya? Profe, ¿Sí? disculpe, la segunda parte de la metamorfosis, cuando Ujú. lo va Ah, a subir. la próxima semana. Sí, gracias, Kim. Sí. Pero ahí Ya, ya no gracias. ahí no vamos a volver a repasar el libro. Ya el libro ya fue revisado. Simplemente voy a subir esa parte de la evaluación la próxima semana. ¿Ya? Bien. Bien, chicos, chicas. Bueno, que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias por la asistencia. Muy buena Igual, asistencia hoy profe. día. Chao. Chao a todos. Ah, profe. Chao, profe. Chao. Gracias. Que esté bien. Profe. Igual. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Montserrat, ¿qué pasó?
Lo que pasa es que yo le mandé un mensaje